Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la palabra de Dios. Me gusta este movimiento. Se miraban también identificados los ricos, porque decían ellos, vaya, que me buscan a mí no por lo que tengo, sino que me buscan a mí por lo que yo soy. Entonces los ricos también decían, esto sí me parece que es auténtico, esto sí me parece que es genuino, porque aquellos grupos religiosos nos buscan no solamente para sacarnos la plata, pero también había un grupo que no podían entrar, era impenetrable para este grupo de la sociedad, y eran las mujeres. Cosa muy difícil, porque estaban viviendo en una cultura, y cosa muy difícil de poder aceptar y comprender en una cultura machista. En una cultura donde todo era entretejido, manejado, gobernado y controlado y fiscalizado por los hombres. Y las mujeres se ven identificadas. I have a sense. I have a place. I have a choice. I have a voice. Tengo una oportunidad. Hay un espacio para mí, dice la mujer. Tengo voto, tengo voz. Me pueden escuchar. Me gusta, dice la mujer. Los profesionales, los médicos, los topógrafos, los arquitectos, los ingenieros, los diplomáticos encontraban lugar en la iglesia de Cristo. Los empleados de gobierno, como Mateo, por eso le presentamos a la hermana Oralia, haber trabajado 30 años al frente del Aeropuerto Internacional de Matamoros. Se ve identificada también una profesional. Se ven identificados los empleados de gobierno, los empresarios, las viudas. ¡Ay, por fin! Ya no vamos a ser nosotros motivo de escarnio, de vergüenza. Por fin nosotros las viudas, que la vida nos ha lastimado, nos ha golpeado, nos ha lacerado. Por fin nosotros tenemos un lugar en donde poder nosotros poner al servicio de Dios nuestras habilidades, nuestros talentos. Las familias enteras. Y también los religiosos. Para todos. Entonces, todos estos grupos se vieron en esa necesidad y se vinieron a integrar a lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia. La iglesia en ese entonces, en el tiempo del relato del capítulo 9, tenía apenas 3 años de vida. Tenía 3 años de existir y se había convertido la iglesia en una fuerza imparable. Se habían convertido en una fuerza en la sociedad. Se había convertido en algo envidiable. En esos días, en ese tiempo, en ese contexto, en ese tiempo de la historia, surge una mujer llamada Dorcas. En esos tiempos de esa revolución cristiana. En esos tiempos donde la iglesia vino a desplazar al gobierno. En ese tiempo donde la iglesia vino a decirle a César, you're not good. En esos tiempos donde la iglesia vino a decirle a la religión, ustedes han sido un estorbo. Ustedes no han sido la solución. Ustedes han sido más de lo mismo. Ustedes han venido a enmarañar y a complicar más la sociedad. En esos días surge una mujer llamada Dorcas. Pero esta mujer, en el capítulo 9, versículo 36, describe a esta mujer el libro. Fíjese quién lo está escribiendo. Por eso le digo que es muy sorprendente poder ver cómo un hombre habla también de una mujer en una cultura machista. Y el que habla de ella es un médico, Lucas, el doctor, el gran historiador. Y en el capítulo 9, versículo 36, dice la Biblia así: había entonces, en esos 3 años de ese gran avivamiento de la iglesia, había entonces en Jope, en una ciudad, una discípula, por primera vez en la Biblia, y es la única vez en la Biblia, y no va a encontrar en otra parte más de la Biblia que encuentre la palabra discípula. Todo es discípulo, discípulo, discípulo. En género masculino, es la única vez. Su nombre era llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, pero que en realidad es un emblema de una gacela. Y esta mujer, fíjese, mire cómo
¿cómo este hombre se atreve a escribir esto? Y ha de haber dolido un poquito la mano, ¿no? La muñeca para escribir que esta mujer, porque no habían hombres que hicieran lo que ella hacía, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Nosotros en la iglesia evangélica, quiero explicar, déjame esto. Nosotros no damos limosnas en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios no es limosnero. Nosotros le damos a Él esa porción que nos corresponde darle, que a Él le corresponde. Y le damos nuestras ofrendas. Nosotros no damos de lo que nos sobra. Nosotros damos lo que a Él le corresponde. Déjeme decir una cosa. Si usted no es honesto con Dios, usted no podrá ser nunca honesto con la sociedad. Si usted a Dios no le da lo que a Él le corresponde, ¿por qué se trata usted de ufanar o de levantar el cuello y de decir que usted sí le puede dar eso a César? Double standard. Aquí hay un doble discurso. Y esta mujer, además de darle a Dios lo que era de Dios, abundaba en buenas obras y en limosnas. Esto significaba que a donde ella iba, le daba a la gente necesitada. Esto era el emblema de la belleza de este animalito. Esa gacela, hábil, preciosa. No sé si le puedo stir things up o mover un poquito algo en su corazón. Era un animalito domesticado. A muchas mujeres les cuesta que la vida las domestique hoy y terminan siendo humilladas. En ese tiempo, en ese espacio maravilloso entre el tiempo y el espacio, surge una mujer llamada Dorcas. Era una mujer que había impactado tremendamente a su comunidad por su generosidad. Dorcas era una mujer que sobre todo había entendido que tenía que preocuparse no por ella, sino que se preocupaba por los más afortunados. Todo el mundo conocía a Dorcas. Dorcas, a donde salía, se quitaba lo que tenía por encima y lo regalaba. Se sacaba de su bolsa una monedita y sin andar anunciando, sin andar dando discursos y sin andar haciendo publicidad a quién le di y a quién le di. Y Dorcas entendió que Dios le había dado habilidades y que esas habilidades que Dios le había dado eran para ponerlas al servicio de Dios y al servicio de los que Dios amaba. Por naturaleza, ella era muy hábil con las manos. Y Dios le dio la habilidad de poder tejer, de poder coser. Entonces, cuando miraba a un hombre que estaba desnudo, se iba a su casa. Hey, por allá tengo un retazo yo. Y andaba, regresaba a la calle. Mira, fulano, aquí te tengo una camisita para que te cubras. Al rato encontraba ya una señora por allá, un poquito maloliente, ya con ese vestido muy translúcido, plateadito de tantas planchadas, desgastado por tanto uso. Se iba a su casa, y por allá tengo otro retazo. Y así una túnica. Hey, fulanita, mira, manita, aquí está. Y lo hacía con todos. Y lo hacía con todos. Y ella miraba en su casa las cosas que ella tenía. Y miraba en su casa las cosas que a ella le sobraba. Aprendimos el día viernes que la bendición de la vida no es lo que a mí me sobra. La bendición de la vida es que a mí no me falta nada. Eso es ser bendecido. La bendición es no que yo tengo un montón y a mí hasta me sobra. No, la bendición es que no me falta nada. Tengo poco, pero no me falta nada. Y esta mujer entendió que esas habilidades natas, que esas habilidades que Dios le había puesto desde el vientre de su madre, era necesario ponerlas a trabajar al servicio de Dios y al servicio de lo que Dios más amaba. Con el tiempo, Dorcas, bueno, si estamos hablando que la iglesia tenía 3 años de existencia y Dorcas ya era una mujer adulta, Dorcas conoció a Jesús. Dorcas conoció la vida antes de Jesús. Entonces ella puede decir, hey, I know before and after. I know before, during and after. Conozco mi vida antes de Cristo, durante Cristo, bueno, ¿y ahora qué va a ser mi vida después de Cristo? Pero esta mujer
además de ser una mujer tan influyente en su medio, en su grupo, en su entorno, esta mujer llegó a ser muy querida. Y en el capítulo 9, versículos 37, versículos 38 y 39, esta mujer llegó a ser muy amada, llegó a ser muy querida. Dice así: y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Póngame atención. Esto nos va a pasar a todos. Algún día nos vamos a enfermar. Algún día nos vamos a morir, pues. Un momentito, voy a llamarme yo la atención. Entonces, antes de enfermarme, voy a servir a mi Dios. Y antes de morir, voy a servir a mi Dios. ¿Por qué tengo que llegar a este extremo? Señor, tengo cáncer, y si me sanaste, sirvo. No, por favor, hombre. Cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era una mujer diferente. Dorcas es una mujer distinta a todas aquellas que quieren ser influyentes, que tienen el síndrome de Margaret Thatcher, tienen el síndrome de Cristina Kirchner, que tienen el síndrome de la reina de Inglaterra, que tienen el síndrome de Vilma Rousseff, que quieren ser importantes. Dorcas no. Dorcas lo hacía por naturaleza. Dorcas era influyente, pero también era una mujer querida. Dorcas era influyente, pero era una mujer amada, era una mujer respetada y sobre todo Dorcas era una mujer admirada. Tenía testimonio. La gente reconocía a Dorcas no por lo que ella decía, sino por lo que hacía. She was not a talker. She was not a doer. She was a doer. Ella no era una mujer que con discursos y con palabras quería ganarse el corazón de la gente. Ella se ganaba el respeto, no solamente el corazón, la admiración y el cariño de la gente por lo que ella hacía con sus manos. La gente la reconocía a ella por todo lo que hacía. Tenía un tremendo testimonio acerca, la gente tenía un concepto altísimo del testimonio de esta mujer, porque Dorcas puso en práctica algo. Por eso le dije, si la iglesia tenía 3 años, Dorcas ya es una adulta, conoció a Jesús. Y ha de haber conocido los dichos y los sermones, y ha de haber conocido también los mensajes de Cristo. Ella puso en práctica lo que un día Cristo dijo. No me pierda de vista Hechos 9, porque vamos a regresar. Pero regrese conmigo a Mateo, capítulo 25. Antes de Hechos usted va a encontrar Juan, va a encontrar Lucas, va a encontrar Marcos y va a encontrar Mateo 25. Venga conmigo, por favor, a Mateo capítulo 25, versículos 31 al 40. Y lo voy a ir leyendo. Dice, cuando el Hijo del Hombre empieza Cristo a predicar, empieza Cristo a dar un discurso final apocalíptico, y dice esto: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces, le pregunta de los justos. Le respondieron: Señor, mira, ¿y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Vea lo que dice el 40. Mucha atención. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién dice que se lo hicisteis? A mí, mira. Y dice Dorcas: aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Que Cristo dijo que cuando yo le doy un vaso de agua a alguien, es como dárselo a él. Aquí lo tengo. Y cuando Cristo dice que cuando yo cubro a alguien, yo lo estoy cubriendo a él.
Que cuando visito a alguien, lo estoy visitando a él. Que cuando hay un enfermo, es como que lo estuviera viendo ahí. Dorcas no se le olvidó eso. Pero un día enfermó. Pero un día murió. Y eso fue devastador para la iglesia. Y eso fue triste y desgarrador para la gente que habían conocido a Dorcas. ¡No! ¡Que se muera otra, pero no Dorcas! Señor, no, Señor, si Dorcas Señor, si tenemos un montón de discípulos, nadie nos ha hecho lo que ha hecho Dorcas. Señor, si tenemos un montón de gente en la iglesia y nadie ha hecho lo que Dorcas ha hecho conmigo. No se puede morir. Dorcas, you cannot die. Dorcas, no te puede morir, no puedes dejarnos. Fue tanta la desesperación que dice la Biblia que dos hombres, regreso, en una cultura machista, en una cultura donde los hombres dominaban, agarraron dos hombres. Pedro, dicen que está aquí en Harlingen. Vayan a traerlo. Porque en Harlingen anda haciendo milagros y la unción del Espíritu Santo. Y el Señor está con Pedro y lo está usando de una forma maravillosa. Vayan a traerlo. Porque donde Pedro va, hace milagros. Formidable, ¿no? Que Dios haya usado, haya movido el orgullo, haya movido ese comportamiento absurdo y ridículo del machismo en los hombres, para usar a estos dos elementos e ir a traer a Pedro hasta donde estaba. El testimonio había llegado hasta los oídos de la iglesia. Se murió Dorcas.